Bueno, Bueno, estamos aquí en la Tenerife Winter Session, organizado por la gente de Guarandín-Gatec ¿en qué año? en el 2025. Seguro, 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 seguro. Y todavía no hemos sido exterminados ni nada por el estilo. Estamos a 89 segundos, de hecho, según los expertos. Pero por las guerras del mundo o por la IA. Por la IA no va a ser por mi culpa, eso ya te lo digo. Bueno, yo no me fiaría tanto, a saber realmente de lo que podemos ser capaz. Bueno, a ver, ¿de qué venimos a hablar aquí? Bueno, hoy por fin, ¿vale? Por fin venimos a hablar de GraphRap en una versión estable. En una versión estable, en una General Availability. Antes hemos hablado de este tema, pero lo hemos hablado a modo preview, a modo para como un juguete o algo que vendría, pero no. Ya tenemos una versión 1.0 del GraphRack de Microsoft, así que ya está listo para ser usado en producción. La gente con bata blanca está contenta por Te va a matar. Pero bueno, hay gente que no nos conoce, así que vamos a presentarnos, si te parece. Me parece bien. Bueno, yo soy Borja Piris de Castro, ¿vale? Soy test leader en Encamina, tengo dos maravillosos hijos y el poquito tiempo que me dejan, pues intento trabajar, ¿vale? Poder disfrutar y poder hacer fricadas junto aquí a este señor, ¿vale? Que es... Mi nombre es Rodrigo, en mi caso también trabajo en Encamina con Borja, soy arquitecto de soluciones cloud en la casa, también soy uno de los expertos en inteligencia artificial generativa, tengo dos gatos que sí me dan bastante tiempo para seguir investigando esto y bueno, ya llevo casi un año como Microsoft MVP en Azure AI Services. Entonces, algo sabes, ¿no? De ella todo. Algo sabemos. Me pase. Dicho estas introducciones, muy importante, queremos agradecer a todos los patrocinadores que sin ellos este tipo de eventos no serían posibles. Queremos agradecer a gente como la de Intelequia, Salesianos, Prodware, Canarias.com y por supuesto a nuestra empresa Encamina que apoyan a este tipo de actividades de la comunidad y a las comunidades que están involucradas en esto, que es la gente de Guarandín-Gatec, son los principales organizadores, pero también está la gente de Tenerife Dev y Web3 Island Makers. Súper importante, ¿vale? Porque sin ellos todo este tipo de comunicación y transmisión de conocimiento no podemos realizarlo, ¿vale? Y nos encanta que haya detrás comunidades y empresas, ¿vale? Empujando todo esto para que realmente podamos fluir el conocimiento. Así que nada. Bueno, entramos de lleno. ¿Qué es esto, no? ¿Qué venimos a ver un poco, ¿vale? Toda esta parte. Sabemos que al final, hasta ahora, un poco la forma, ¿no? De llevar a cabo cualquier tipo de ampliación de conocimiento de cualquier LM era a través de RAG, ¿vale? Correcto. Vamos a ver De 2 años trabajando con RAG. dónde teníamos problemas hasta ahora cuando nos encontrábamos, afrontábamos un tipo de proyecto con RAG, ¿vale? Porque al final de Fine siempre nos quedaba muy, muy lejos. Y qué realmente encontramos. ¿Qué dificultades tú crees, ¿vale? O qué has detectado cuando íbamos a clientes y en negocio y estábamos poniendo cosas en producción? ¿Cuáles eran nuestros puntos de dolor diarios, ¿vale? ¿Dónde veías que sufríamos cuando intentábamos utilizar esta tecnología? A ver, cuando empezamos a introducir RAG en las organizaciones, el modelo funcionaba y las organizaciones se daban cuenta del valor de este tipo de aplicaciones. Lo que pasa es que a medida que iban adoptando este tipo de enfoques e iban recuperando la información de los documentos o de las fuentes de datos que tenían, sí empezaron a darse cuenta de que de alguna manera la respuesta a los humanos les parecía incompleta, porque tenían conocimiento de la data que había y decían, oye, me ha contestado bien, pero este dato no me lo ha dado o este dato me ha faltado. Y lo que ocurría es como que de alguna manera el patrón de diseño RAG o las maneras en las que estábamos implementando RAG no terminaban de tomar en cuenta globalmente todo el corpus de conocimiento que se estaba introduciendo en ese punto. Exacto, muy, muy sencillito, ¿vale? O intentándolo bajar un poquito más a bajo nivel, pensar que estamos rompiendo documentos, ¿vale? Que al final es el corpus que nos va a dar y que realmente al romper esos documentos estamos haciendo trocitos que llamamos chan. Esos chan al final, cuando se lo pedimos a una base vectorial, que es como realmente lo almacenamos, nos encontramos que podíamos decirle, dame un número finito de resultados, que no podemos traernos 200 o 500. Por poder podemos, pero bueno, al final Hay no es posible. limitaciones, siempre hay limitaciones. Entonces, a partir de ahí era el problema que nos encontramos. Por eso un usuario de negocio que conocía bien el corpus documental nos podíamos dar o nos podía indicar que realmente no era la respuesta tan buena o tan sumamente completa como él esperaba, ¿vale? Efectivamente. Entonces, claro, de repente llega algo, ¿no? La gente empieza a pensar, ¿no? Empieza a elucubrar, ¿no? Cómo podemos mejorar esta parte. Efectivamente, los científicos de datos empiezan a involucrarse y dicen, vale, ok, sabemos que el modelo de RAG funciona, pero como que le falta algo, vamos a ver si lo podemos hacer de otra manera. Y a esta manera de trabajar RAG que llevábamos antes, deciden llamarla un RAG ingenuo, porque no toma en cuenta todo el global de las cosas. Y lo que dicen es, vale, vamos a utilizar otras estructuras de datos que ya conocíamos para ver qué podemos hacer. Y deciden
tirar por los grafos, que son estructuras de datos que conocemos de toda la vida, y lo que encuentran es que perfectamente podrían mover la información de una base de datos vectorial a bases de datos tipo grafos o a ficheros tipo Parquet, que son otra manera de expresar la información, y generar vínculos entre esa información. Y que a la hora de recuperar el dato que se suministra como contexto en una inteligencia artificial, lo que hacemos es recorrer un grafo que hemos construido con antelación a partir de los datos que nos dieron para tomar los nodos, las rutas, etcétera, para extraer más contenido, contenido que ahora sí está entre ellos relacionados. Exacto, pensar la potencia de todo esto, ¿vale? Hasta ahora cuando hacíamos algo de RAG, ¿vale? En ese sentido, teníamos que buscar la manera nosotros, ¿vale? Para poder, digamos, hacer a través de metadata, ¿vale? Esa parte de enlazar, ¿vale? Los distintos channels, los nodos, para intentar poder emular, ¿vale? O hacer una query más específica que nos diese ese filtro, ¿vale? Que estábamos haciendo. Correcto. Aquí eso es transparente, ¿vale? Es transparente. Prácticamente transparente. Tenemos que estoy las entidades que nos interesan. Puede hacer más cosas, pero es transparente. O sea, no sufrimos o no vamos a sufrir tanto como cuando sufríamos, ¿vale? La parte de RAG o cuando disfrutábamos, o sea, hacerlo en tono positivo, ¿vale? Así es. Entonces, ¿cuándo empieza a haber este movimiento, ¿vale? Porque es verdad que entre Microsoft también había otros, ¿no? Que estaban Y otros. usando RAG, ¿vale? ¿Cuándo empezamos con todo esto? A ver, en cierto sentido empezamos a escuchar el tema de GraphRag alrededor de julio del 2024. Como decimos, hay varios actores. Está la gente de Microsoft, por un lado, que es de la que venimos a hablar en esta charla, pero también está la gente de LangChain y la gente de Meta con el modelo de Llama. Cada uno ha propuesto una idea de cómo implementar GraphRag. Si vais al repositorio de LangChain en GitHub, veréis que LangChain tiene un componente para hacer GraphRag. Si os vais a la gente de Meta, ellos tienen algo que llaman Llama GraphRag, que es lo mismo, pero utilizando los modelos de Llama. En el caso de Microsoft, Microsoft tiene una unidad de científicos que se llama Microsoft Research, que se dedican a muchas cosas. Una de esas áreas es la parte de matemática, la parte de datos, y ellos alrededor de julio del 2024 presentan en un blog la idea de crear el GraphRag basado en los modelos de OpenAI. A lo largo de todo ese último mitad del año 2024, van sacando versiones, van sacando diferentes ideas, y ya para finales del 2024, para diciembre de 2024, salen con la sorpresa, el regalo de Navidad de, acá está la versión 1.0, una versión General Availability que ya ellos dicen que con confianza se puede utilizar en proyectos en producción. De diciembre, ahora que estamos en febrero, han habido actualizaciones y ya vamos por la versión 1.2 que tiene aproximadamente 3 semanas. A todo esto, para contextualizar simplemente, ¿el resto de actores podemos trabajarlo con César? O sea, ¿tenemos alguna limitación o tenemos que irlo con Python y con las bibliotecas de Python que ellos realmente podemos utilizarlo de esa manera o estamos vinculados únicamente a un framework o a un lenguaje como tal? Vale, eso es interesante. A día de hoy, vayas con el que vayas, el de Microsoft, el de Llama o el de LangChain, este tipo de capacidades solo están disponibles en Python. ¿Ok? Todavía no las tenemos en otros lenguajes. Hay un compromiso, por lo menos de la parte de Microsoft, de que eventualmente van a involucrar otros lenguajes, pero de momento, si queremos trabajar con esto, tenemos que asumir que el lenguaje de programación es Python. Vale, súper importante, ¿vale? Porque al final, daros cuenta que, enlazando un poco con otras charlas que hemos dado, con Net 9, ¿vale? Estamos superando, teóricamente se está superando, ¿vale? El rendimiento a Go. Correcto. ¿Vale? Entonces, el que por lo menos haya el propósito, el compromiso inicial de que esto va a salir en César, ¿vale? También nos da la seguridad, ¿vale? De que a lo mejor también a nivel de rendimiento podamos obtener mejores rendimientos en César, ¿vale? Que en otros lenguajes. Entonces, bueno, y que otras plataformas no lo está haciendo, Efectivamente. ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Porque bueno, hemos hablado un poco con la parte, ¿no? De que no deja de ser un grafo, ¿vale? Que vas a tener una serie de relaciones. Si comparamos, luego lo veremos, ¿vale? Gráficamente, que a nivel de visualización gráfica son muy parecidos, un pequeños detalles, ¿no? Que se diferencia, ¿no? Entre no deja de ser un RAG, pero realmente le estamos aplicando un grafo por debajo que son las relaciones. ¿Qué nos puedes contar también de esa parte? A ver, cuando creamos el RAG tradicional, típicamente tomas un documento, lo picas en trocitos, esos trocitos generan los vectores y los guardas en un almacén vectorial. A ese proceso lo llamamos indexación, ¿vale? O vectorización. Sí, sí, ujú, En el caso de un GraphRag, seguimos hablando de indexación. Podemos también hablar de vectorización en algunos escenarios, pero el proceso es mucho más intensivo. ujú. En este caso, lo que se hace es que sí, se toma el corpus de entrada, el corpus de los documentos, pero se extrae se utiliza LLMs, en este caso los de OpenAI, para extraer cierta información. Información que podemos configurar
pero que en el sentido básico son entidades. Y estas entidades pueden ser personas, organizaciones, fechas, lugares geográficos, lo que se nos La ocurra. definimos Las nosotros, ¿no? definimos nosotros. Estas entidades van a formar lo que llamamos comunidades, que son básicamente grupos que tienen cierto sentido común. Por ejemplo, estos son los nodos o entidades correspondientes a personajes en una novela, o lugares, o fechas, y entre ellos se van a generar relaciones. A su vez, para temas de optimización de velocidad, genera resúmenes del contenido de lo que esté indexando, que le va a permitir poder encontrar esa información o recorrer esa información muchísimo más rápido. Pero claro, construir estos grafos, construir estas entidades, extraer toda esta información, toma mucho más tiempo que lo habitual que era trocear, vectorizar y meter. Por eso, recordad, al principio del vídeo, ¿no? Hablábamos de la gente de bata blanca. Es decir, además de la parte de negocio, esto tiene un gran impacto, ¿vale? Por como está comentando Rodri, en poder poner cuál es la entidad o la comunidad que queremos hacer foco en una parte documental. Imaginaos en los estudios científicos el impacto que puede llegar a tener o que va a tener, ¿vale? Próximamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poder enlazar un gran corpus documental con la parte de los LLMs, con toda la parte, por ejemplo, de matemáticas, no solo tiene un aplicativo, ¿vale? Muy claro en el sentido de negocio, sino que también en el mundo científico va a tener mucha cabida, ¿vale? Y para una organización que quiera aplicar esto, una de las tareas que tienen que hacer es identificar esas entidades, es decir, qué es de mi cuerpo de documentos lo que yo quiero extraer o sobre lo que yo quiero trabajar. No significa reemplazar el RAG, ¿vale? Yo pienso que, sino que va a ser un complemento mucho más específico para realizar ciertas funciones con una mayor precisión. Que no lo hemos hablado, ¿qué tipo de industria debería utilizar esto? Entonces, por ejemplo, industrias cuyos documentos entre sí tienen mucha relación, por ejemplo, industrias técnicas o de ingeniería, donde un documento hace referencia a otro, a un tercero, a un cuarto. Eh, el área legal, donde una ley hace mención a otra ley o a un artículo de otra ley, entonces si los vinculas puedes dar un resultado mucho más completo. Medicina. Por ejemplo, en el área científica, obviamente toda la parte médica, toda la parte que se requiera, la parte de cruzar estudios. Pero si te vas luego a otro tipo de organizaciones, como simplemente son sobre este tipo de documentos, yo quiero contestar, pues ahí tal vez es mejor el RAG, el RAG ingenuo o más tradicional, efectivamente. Vale, mira, aquí os hemos puesto por pantalla un par de ejemplos. En la parte izquierda podemos ver cómo aplica, cómo se ve visualizado, ¿vale? Un ejemplo de RAG. En la parte derecha vemos cómo es un graph RAG. Si os fijáis, no deja de ser, entre comillas, ¿vale? Una nube de puntos que es a cada puntito, ¿no? Al final es un contexto semántico, pero fijaos cómo en la parte de la RAG, ¿vale? Hay relaciones. Es decir, por una parte de RAG tendríamos nubes que tienen un contexto relacional, mientras que en la parte de grafo de graph RAG tenemos relaciones directas, ¿vale? Es decir, líneas que se conectan entre nodos, ¿vale? Que están haciendo ese punto de recorrido, ¿vale? De la información para recorrer todo el grafo. De ahí que estábamos hablando antes, de que los responsables de poder obtener una serie de resultados en la RAG éramos nosotros, mientras que cuando estamos trabajando en el graph es el grafo lo que vamos a recorrer a nivel, ¿vale? De esa relación que nos pueda dar, ¿verdad? Esa parte es muy interesante porque si vamos al lado izquierdo es una nube de puntos, pero entre ellos no tienen ningún vínculo. Son los sistemas de extracción de información los que dicen, vale, estos conceptos van en el área de un punto, o sea, en un área específica de temática, pero como tal entre ellos no hay un vínculo. Entonces, cuando buscamos en RAG la información en este tipo de base de datos, utilizando funciones de cercanía, la más común es la coseno, lo que haces es simplemente ver si el vector de lo que está preguntando el usuario es cercano a alguno de estos puntos Exacto. y coges los puntos de manera discreta, ¿vale? No ves ningún tipo de elemento por allí. Cuando te vas al grafo, haces algo parecido. Sí, buscas por una cierta cercanía, pero los puntos que encuentras no te quedas con ellos. Llegas con ellos y empiezas a navegar las relaciones, con lo cual empiezas a descubrir que el punto A pues tiene un vínculo con el punto B, que estaría lejano semánticamente a lo que preguntó el usuario, pero gracias a esa relación la recorres, recuperas y ahora la respuesta es como más holística, más Ujú. completa. Exacto. Vale. ¿Y esto es óptimo realmente? ¿Funciona bien? Hay que tomar en cuenta a qué nos queremos referir con rendimiento, ¿vale? Ujú. Con rendimiento nos referimos a la precisión de la información que estamos recibiendo, no a la velocidad, Exacto. ¿vale? Porque aquí sí hay que hacer una salvedad. GraphRag es, no te antigua, déjalo, dale. Vamos a verlo después, te quedas hasta el final del vídeo, ¿vale? Pero en el caso, hablamos de rendimiento en términos del resultado que estamos obteniendo y en general, tanto de los científicos que lo han creado como de la gente que lo ha utilizado, llegan a un acuerdo que es 3 veces más
la mejora en cuanto al resultado que se obtiene. A nivel de precisión. A nivel de precisión y a nivel de el contenido que yo estoy recibiendo. Es más completa. La respuesta incluye más. Vale, por llevarlo un poco al ejemplo, ¿vale? Cuando estamos trabajando con RAG, lo que vuelvo a recuperar es el número, ¿no? De iteraciones o tiros que recuperamos, ¿vale? De la base vectorial, ¿vale? Pensar que recuperamos 5 y con ello llamamos a un LLM y componemos una respuesta verbosa. Aquí no, aquí uno va a devolver todo el corpus, ¿vale? Entonces, por supuesto, va a tener mucha mejor precisión, porque cuando le estamos preguntando sobre algo que nos interesa, va a conseguir sacar todas las relaciones para enviárselo al LLM y que la respuesta sea mucho más enriquecida, ¿vale? Realmente es la ciencia que hay detrás, ¿no? O, como digo yo, el truco de magia, ¿no? Que nos podemos encontrar. Así es. Y bueno, ¿qué ha ido mejorando? Porque hablábamos de que esto empezamos a jugar con ellos ya, bueno, desde la NetCoreConf ya tuvimos un principio de aproximación y estuvimos contando, ¿no? Esta parte y veníamos jugando ya un poquito antes. Ahora que tenemos una estable, ¿qué ha ido mejorando? ¿Cómo ha ido evolucionando lo que es el framework, ¿vale? Para poder hacerlo. Vale, en ese sentido, lo primero es la configuración. La configuración antes era bastante compleja. Esa configuración es donde conectamos con los servicios de inteligencia artificial que nos van a proporcionar extraer toda esta información, pero además es donde definimos las comunidades, las entidades y todo lo que va a constituir el grafo. Eso lo teníamos en un archivo que se llama el settings.yaml. Sigue existiendo el settings.yaml, pero ahora es más fácil de configurarlo, es más fácil de leerlo, no tenemos que poner tantas piezas para conseguir lo que queremos, ¿vale? Por otro lado, GraphRag, el de Microsoft, se proporciona la librería que tú descargas de Python, tiene dos propósitos. Por un lado, tienes un API REST con el cual puedes construir arquitecturas que veremos en la parte de la demo, que nos van a permitir consumir GraphRag como una librería, pero por otro lado tiene una línea de comandos para poder consumir GraphRag en local, para poder hacer pruebas, para ver si nuestro grafo está funcionando correctamente, etc. Esa línea de comandos pues era un poco difícil de utilizar y también la manera en la que nos mostraba lo que estaba haciendo pues no era muy visualmente agradable. Lo intentaban pero costaba un poco. Entonces eso también lo han mejorado bastante. Ali, ¿qué más cosas han mejorado, Rodi? ¿Qué ha habido de evolutivo además de esa parte de la línea de comandos, ¿no? Y de ese enfoque que nos comentabas de cómo consumirlo y demás. Como te contaba, también GraphRag lo podemos usar como una librería. Al ser una librería, pues es un API, es un SDK, y me va a permitir construir un API REST para que yo lo pueda consumir. El tema cuál es que entre las versiones alfa que iban sacando, se rompía el contrato de esas interfaces. Ahora que tenemos un General Availability, tenemos un API consolidado y por lo tanto podemos con seguridad construir sobre ese API, que es también bastante más sencillo y que nos va a facilitar la integración con esta tecnología. Me río porque nunca hemos sufrido eso. Nunca lo hemos sufrido. Pasabas de una versión alfa a la otra y tenías que empezar desde cero. Nada, levantar bibliotecas, librerías, abstracciones. Efectivamente. Maravilloso, ¿verdad? Y luego tenemos el modelo de datos. ¿Qué es lo que está por debajo de eso? Como decíamos, es un grafo, pero ¿cómo representan la librería GraphRag estos grafos? Pues principalmente utiliza un tipo de archivo que se llama Parquet, Que es open source, además. que es open source. El Parquet es básicamente como un comma values separated, un CSV, pero en vez de ser por filas, es por columnas, lo que en cierta forma hace que la búsqueda de la información sea más rápida. Pero esa representación es justamente como si lleváramos una representación tabular un grafo. Ujú. Los Parquet, que son lo que utiliza por defecto la librería GraphRag, se pueden utilizar para llevar a bases de datos vectoriales, como por ejemplo un Gremlin o una Neo4j. Con lo cual podríamos incluso crear componentes para que utilicen esas bases de datos, que van a ser mucho más rápidas que el propio archivo Parquet, para encontrar la información que meteríamos dentro del contexto de un LLM. Así que tenemos opciones todavía de ampliar y mejorar, ¿vale? Más allá de lo que nos puede dar como tal, ¿vale? La propia librería. Efectivamente. ¿Y qué seguimos mejorando? Porque además ya nos queda un poquito más esa parte, ¿no? Habíamos visto que conseguíamos optimizar realmente ya los parquet y que teníamos opciones también de mejora por nuestro lado. ¿Qué más ha ido evolucionando? Hay una vectorización. Como en el RAG tradicional existe una vectorización y esa vectorización se usa simplemente para que a lo que ha pedido el usuario, poder acercarnos a los nodos, saber a qué nodos debemos atacar para empezar a recorrer el grafo. Ese proceso de vectorización, la manera en la que se generan los vectores que le permiten a la librería de GraphRag identificar esos entidades, esos nodos, se ha mejorado significativamente. Incluso ocupa menos espacio. Los Parquet son archivos muy grandes. Se ha logrado reducir la cantidad de disco que necesitamos, ¿vale? Y luego es la estructura del código. El propio código le hemos escrito mucho. Sigue siendo compleja, ¿vale? No nos olvidemos de que este es un enfoque que tiene que tomar mucho más elementos en cuenta que el RAG tradicional, que es meramente el texto. Efectivamente.
pero esa complejidad la han hecho un poco más plana, mucho más fácil de leer. El flujo de trabajo es mucho más sencillo, ¿vale? Poder seguirlo y evolucionarlo, ¿vale? Que inicialmente. Así es. Y por último, perdón, se me ha ido, se me ha ido. No te Por preocupes. último, Esta es realmente la joya de la el corona. cambio. El cambio, la verdad. Una de las cosas que nos echaban nosotros para atrás a la hora de proponerle a una organización el GraphRack es que una organización puede tener 100 documentos, pero su cuerpo de documentos está vivo. Un documento puede ser actualizado o eliminado o nuevos documentos pueden ser agregados. Y el problema que teníamos con las versiones anteriores de GraphRack es que cada vez que tú practicabas una modificación sobre ese cuerpo documental, actualizabas, borrabas o eliminabas o agregabas, tenías que reindexar todo, completo. Era un borra y olvida, era Bórrate y olvida. Con esta nueva versión, ahora tenemos una reindexación y realmente lo que ocurre es que él tiene un poco de conciencia de dónde encajar el nuevo documento, las modificaciones, sin tener que indexar todo el corpus, lo cual tiene dos consecuencias importantes. Primero, el tiempo en el que vamos a tener disponible las modificaciones para poder consumirlas son menores y los costes también son menores, pues solo me tengo que preocupar de reindexar la parte afectada. Vale, cuando hablaba Roger, ¿no? De que tiene ese conocimiento, al final pues, le da una serie de fusor, ¿vale? Cuando llamamos a los LLMs, que lo que está haciendo es saber las comunidades y los nodos, y a partir de ahí ve cómo indexa dentro del grafo, ¿vale? Lo que sería esa información. Entonces, por eso de ahora tenemos un update cuando realmente antes teníamos un indexado completo, cosa que, como decía Roy, nos parece de dos cosas. Primero, en tiempo, que veréis que un indexado no es realmente banal, ¿vale? No es nada banal. En el sentido, lleva bastante tiempo. Y luego, por otro lado, ¿vale? Teníamos la opción, o tenemos ahora mismo la posibilidad de añadir documentos sin tener la duda de que se vayan a indexar correctamente, ¿vale? Porque hemos hecho pruebas en ese sentido y los resultados son los mismos, ¿vale? Incluso lo podéis ver en el vídeo de Underscore, ¿no? Como en Correcto, ¿vale? correcto. Y el tema de los costes, que es lo que viene ahora. Y esta es la buena. Exactamente. Lo que estáis viendo en pantalla, básicamente son los costes de esa demo que hicimos en la Netcore. No digo tiene mucho dinero, como podéis ver. O sea, Esto que estáis viendo es lo que nos costó preparar la demo y ejecutar la demo durante la Netcore. Fueron 510 euros. nada. Ya no tiene para jugar un rato eso. O sea, Fue una cantidad de dinero. Ahora vamos a ver. realmente no lo miramos, ¿eh? Esta sorpresa es decir que nos llegó de forma posterior, casi quizás intrusito. Me metí yo a verlo. Lo miramos justo 5 minutos antes y fue como, nos dio casi un infarto de no me lo puedo creer, ¿vale? Ahora, Ahora, esta es la demo, ¿ok? Preparar la demo de hoy, ¿ok? Fíjate cómo preparar la demo son solo 152 euros. estamos hablando casi de un tercio, bueno, un poquito más de un tercio de mejora, ¿vale? En costes, ¿vale? Respecto al mismo corpus documental, ¿vale? Y las mismas llamadas, o sea, es brutal la diferencia que han conseguido de optimización, ¿vale? Cara al indexado de documentos. O sea, Que no hemos mencionado lo que estamos indexando. Para la demo, estamos indexando 4 documentos bien grandes, que son la novela del Hobbit y las 3 novelas del Señor de los Anillos. O sea que es bastante información. podemos haber hecho Juego de Tronos, pero como no han acabado, no. Como en total. Efectivamente. Así que, bueno, yo creo que es un momento de empezar a enseñar alguna cosilla, pero antes de empezar la demo, yo creo que deberíamos hablar de las diferentes partes o que componen lo que es la demo que vamos a ver, ¿verdad? Correcto. La demo que queremos presentar, pues vamos a presentar 2 arquitecturas, ¿ok? Y vamos a mostrar para qué se utilizan cada una, ¿vale? Porque la idea de estas sesiones es que también os llevéis algo útil. En ese sentido, la primera arquitectura que queremos presentar es la que denominamos como simple. En esta arquitectura vamos a utilizar GraphRack más como la línea de comandos, con un scripting. Ese scripting, que sería en Python, ¿vale? Lo podemos, o en Bash, lo podemos montar dentro de un Azure Function. Esa Azure Function nos expondría un endpoint que podemos consultar como un REST y podemos configurar en ese settings.yaml que utilice un Azure AI Search como la base vectorial donde guardar los vectores que le facilitan la búsqueda dentro del grafo, un blob storage que es donde almacenaría los archivos Parquet que componen la parte del grafo en sí. Los archivos Parquet, para que lo tengáis en cuenta, van en una carpeta que se llama outputs, ¿ok? Los archivos de entrada de nuestro cuerpo documental en una carpeta llamada inputs. Hay una carpeta llamada caché que simplemente es para acelerar un poco más las búsquedas. Y en este sentido, lo que vamos a utilizar son los modelos de OpenAI, el de Text Embedding ADA 002 y el GPT-4o. Aquí podría ser interesante algo. ¿Por qué no utilizar los modelos O1, O3 Mini, DeepSeek? Estos son modelos de razonamiento. Nosotros lo que usamos son modelos de completación. Por lo tanto, vamos a obtener mejores resultados con un GPT-4o o el modelo que venga en el futuro de completación, más que uno de razonamiento.
Me gustaría también reseñar, ¿vale? Además de todo lo que ha comentado Robbie, de que si os fijáis, a nivel de arquitectura de rack, o como montábamos el rack, ¿vale? Prácticamente no difiere tanto, ¿vale? Lógicamente ya vamos a tener reflejado dentro de esa carpeta de output los parquet, ¿vale? Y es la gran diferencia, la gran diferenciación, pero seguimos teniendo un endpoint, ¿vale? Que ponemos para realizar una llamada a una API, seguimos teniendo una phrase sets, ¿vale? Como una base, bueno, como Una posible base de datos, una alternativa, podría ser un quad, ¿vale? podría ser un webgate, un Efectivamente. chroma. Y hacía para poder almacenar esa parte vectorial, ¿vale? Que ahora damos. Seguimos teniendo los LLMs para poder llamarlos y luego seguimos teniendo lo que es la parte de storage, en este caso, como comentaba, para almacenar los outputs de los parquets, pero sí para subir lo que es el corpus documental, ¿vale? Entonces, fijaos que es una evolución, ¿vale? Hacia dónde tienen que ir, ¿vale? Es decir, realmente no tenemos en ese punto una gran diferencia más allá de los parquets en ese sentido y cómo lo vamos a consumir y cómo lo vamos a trabajar. También es interesante que si tú preservas, si tú ya tienes un sistema RAG que tiene una API REST para ese tipo de consultas, realmente lo que puedes hacer es crearte toda la plataforma del GraphRAG y que se acceda por esas mismas interfaces, con lo cual tus clientes de tu sistema RAG les sería transparente. Simplemente verían que tarda un poco más en dar una respuesta y que la respuesta es mucho más enriquecida, ¿vale? En este sentido, sí, pasa a lo siguiente. La demo que vamos a realizar es con una línea de comandos. Aquí lo que podéis ver es cómo la línea de comandos está ejecutando la parte de la indexación, cómo va leyendo los documentos del Señor de los Anillos y va generando todo el tipo de estructura. Tampoco tarda tanto, ¿no? Yo veo aquí tiempos buenos, ¿no? Los tiempos, esta parte es graciosa. Algo que sí no han mejorado con la librería es que esto parece los tiempos que te daba Windows hace muchísimos años cuando copiabas archivos. Le saltaba de 10 minutos, 4 horas, 3 días, 28 segundos. Es terrible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando trabajas con GraphRAG, tienes 3 tipos de búsquedas, ¿ok? Las globales, las locales y una que se llama drift, ¿vale? Las globales lo que van a hacer es, dado lo que te pide el usuario, recorrer el grafo entero para generar una respuesta resumen. Va a ser la más completa. Va a ser O la la que tiene mayor corpus de datos para hacer una vamos a hacer correcto, pero es resumida, con lo cual si tu corpus de datos es muy grande, va a ser una respuesta completa, pero va a resumir mucho. Como recorre todo el grafo, tarda muchísimo en darte una respuesta. Tiene usos, pero lo que yo recomendaría es que seáis capaces de hacer un forecast, una predicción de qué usos van a tener para previamente hacer las consultas globales y tenerlas cacheadas por un tiempo. La otra alternativa es la local. La local no recorre todo el grafo, sino que identifica los nodos que le corresponden y va una cierta cantidad de relaciones para generar una respuesta. Entonces, aquí te voy a mostrar una demo de estoy haciendo la consulta en global para que veas la respuesta que nos está dando y ahora voy a hacer una demo con la respuesta en local para que veas la respuesta que nos da. vale. Decía que hay un tercer tipo, se llama drift. Drift es como un punto intermedio entre global y local. Me estoy de freno de mano y Correcto. Más o menos. Ahora allí, lo que hace es identificar el nodo a partir del cual darte una respuesta, pero va a tratar de recorrer todo el grafo simplemente preguntando si en una determinada rama hay algo que tenga sentido para la respuesta que da. Si no lo hay, corta esa rama y ya es una parte del grafo que no recorre, con lo cual es como un punto intermedio. Y como tal, tiene las mismas consecuencias que el global. Es más lento que el local, va a ser una respuesta resumida, pero como no toma en cuenta todo el corpus, va a ser una respuesta un poco más completa que la global, ¿vale? Tarda bastante y yo realmente no le he visto mucho uso a las drift en términos de casos de uso. yo creo que realmente, o sea, si estamos hablando de local, ¿vale? En ese enfoque iríamos a algo, un proceso batch. Realmente lo que tuviésemos que generar esas caché inicialmente para poder tener un acceso rápido de esos datos o que realmente veamos que tiene un ROI en ese sentido. Y luego, por otro lado, lógicamente, lo que son las globales para intentar hacer peticiones en un momento de que se reduzca ese tiempo, ¿vale? Lo máximo posible. Lo vamos a ver, ¿no? Correcto, lo vamos a ver. La siguiente arquitectura que queremos presentar es una que se conoce como acelerador. Algo de verdad, ¿no? Y algo de verdad. Algo más de verdad, correcto. No, la otra también tiene sus usos, Sí, pero pero esta puede ser algo más a lo que esperaría un cliente corporate, ¿vale? Se llama acelerador porque está basada en el acelerador de GraphRAG que proporciona la gente de Microsoft. Nosotros la adaptamos porque los aceleradores son para adaptarlos, no para usarlos como vienen. Y en este caso, pues hablamos de un Kubernetes, un Azure Kubernetes Service, una AKS, donde estamos montando diferentes contenedores que van a tener los diferentes elementos que queremos que haga nuestro API de GraphRAG. Tenemos un API principal, que es el que nosotros llamamos para pedirle acciones, y tenemos contenedores que hacen indexación, consultas, etc. Por ejemplo, en el caso de la indexación, una ventaja que tiene es que puede generar varios núcleos
varias instancias de este contenedor para indexar más rápido el corpus. Es muy importante el tema de los pods de los jobs, ¿vale? Al final lo que estábamos hablando es que fijaos cómo es capaz de que tenemos nuestro de control a nivel de balanceo, ¿vale? Y que va a poder realmente generar todos esos jobs para priorizar trabajos, que lógicamente cuando estamos haciendo en local, ¿vale? Al final van a ser nuestro micro, pero que sí, si nos vamos ya a un enfoque de negocio profesional, ¿vale? La idea es que nos vayamos a una ACA, una File Container App, es decir, un Kubernetes al final como servicio, ¿vale? O un Kubernetes para tener esa posibilidad de escalar de forma automática y sin ningún tipo de delay para ella. Efectivamente. Y en este caso, también es algo importante, la capacidad de poder, de que te conteste más rápido, más lento, también va a depender del hierro que tú le pongas. Si se la cabeza por debajo, no deja de ser máquinas virtuales. Vale, y volvemos a lo mismo, ¿vale? Un poco comentar, ¿vale? Igualmente cuando estábamos hablando de lo que podía ser una arquitectura, ¿vale? En el sentido de que tenemos como RAG, aquí exactamente identificamos los mismos patrones, ¿vale? Y cuando nos vamos a un cliente corporate y tenemos montado algún tipo de RAG o chatbot o proceso que pueda ser invocado a través de una API Gateway, pues tenemos las mismas piezas, ¿vale? Vamos a tener al final una API Gateway que va a poder llamar, ¿vale? A un backend donde vamos a tener los mismos servicios que podíamos tener, ¿vale? Es decir, vamos a tener toda la parte de monitorización, toda la parte al final de cómo tenemos mejor si es un chatbot y tenemos memoria, toda la parte. Y vamos a tener las mismas características, ¿vale? De la base vectorial, el storage, los LLMs, es decir, es lo mismo, ¿vale? Con comillas, Pero llevado pero a otro nivel, ¿vale? Y que lo podéis compatibilizar, ¿vale? Recordad lo que comentaba Rodri antes, ¿vale? De compatibilizar las dos arquitecturas, ¿vale? Que yo creo que es el punto inminente. es lo que va a venir, es lo que va a venir. En esta demo hemos montado ese acelerador en una cuenta, pero no tenemos una aplicación para llamarla, así que lo que vamos a utilizar, si le das a la siguiente, para que cambie la imagen, vamos a usar un Jupyter Notebook. Si tenéis curiosidad de cómo implementar este acelerador, podéis utilizar la base que ya proporciona la gente de Microsoft y ahí abajo tenéis la URL para poder clonar ese repo. Entonces, sin más, ¿cómo funciona esto? Para usar el acelerador, primero tenemos que tener disponible modelos de OpenAI. Nuevamente usamos el TextADA 002, el de Embeddings y el GPT-4o. Vale. Configurando esa conectividad y algunos valores de cómo queremos que sea nuestra estructura, el propio acelerador nos proporciona un script que genera los bisets para hacer la infraestructura como código y va a desplegar toda esa infraestructura de manera segura, etc. Aquí es donde nosotros podemos intervenir en el acelerador para que se ajuste a lo que nosotros queremos. Si todo sale bien, que esto tarda bastante, ¿vale? Si todo sale bien, eh, veríamos un mensaje como este, ¿vale? Que el despliegue ha sido exitoso. Esto es el despliegue de la infraestructura y de montar el graph. No hemos hecho nada todavía. Si queréis saber qué pasa si sale mal, os invito a metáis en mi Twitter, donde sale un hermoso clipo diciéndote que ha habido un error. Es maravilloso. Maravilloso. O sea, yo por lo menos siempre he tenido mucho cariño. Por lo menos amigable, ¿vale? Es algo más cercano que te salte una línea. En cualquier caso, ¿esto cómo funciona? Vamos a ver, me voy a meter ahora en el Blob para que lo veamos, pero básicamente lo que hacemos es subir los documentos al Blob Storage, hay una carpeta en el Blob Storage. De esa carpeta le vamos a decir al API REST que tenemos creado dentro de la KS que tome esos documentos para generar un índice. Y a la arquitectura que lo hacemos mejor. Exacto, para generar un índice. Lo que va a pasar es que va a leer los documentos del Blob Storage, va a generar una entrada en el Cosmos DB de un workflow en el que lo que va a decir es, dale, yo voy a procesar estos archivos, etcétera, etcétera, los va a subir de nuestra máquina local al Blob Storage y va a empezar el proceso de indexado, por el cual va a ir generando varios pods, varios núcleos, para ir procesando esos documentos. Es un proceso que tarda bastante, ¿ok? Sobre todo porque he subido los de los Señor de los Anillos, Jacobis, que tarda el suyo, para generar básicamente los vectores de búsqueda rápida en el iSearch y los parquet que va a dejar también en el Blob Storage. ¿Qué comunidades has pedido sobre qué comunidades podemos preguntar realmente? ¿Cuáles has definido a nivel? He puesto organizaciones, que son básicamente los grupos que están metidos, lugares, eventos y personajes. Me parece correcto. ¿Vale? Entonces, si pasamos a la siguiente slide en un momento, cuando todo esto termina, ¿ok? De que ha hecho todo el indexado, nosotros le podemos preguntar cuál es el estado de ese procesamiento, que es la otra pantalla que vemos por debajo. La primera dice, vale, ya he creado un proceso de indexado que se va a estar ejecutando y constantemente nos va diciendo cuál es el porcentaje de completitud. El total de pasos que tiene este workflow definido por la gente de Microsoft son 16 pasos. O sea que hasta que no llegamos a los 16 pasos, todavía no podemos preguntar. Yo me voy a pasar ahora
a lo que sería nuestra demo, que la debo tener por aquí, ¿vale? Este es el notebook del que estábamos hablando, ¿vale? Este lo tendréis disponible en nuestro GitHub, ¿ok? Correcto. Para que lo podáis descargar. Básicamente lo que hace es inicializar una serie de valores, entre ellos la conectividad contra el API. Nosotros no vamos directamente contra el API de GraphRag, esta ya es una solución corporativa. Hay un API Gateway, en este caso es un Azure API Management. Vamos a ir al API Management con unas claves de suscripción, con subscription key, ¿vale? Y aquí es la parte donde le configuramos lo que vamos a hacer. Fíjense que le paso un directorio en mi máquina local donde están los archivos, un nombre del storage account, del blob storage donde se van a subir, el nombre del índice sobre el que me quiero basar y el endpoint al API Gateway. A partir de allí se suben los archivos, lo cual es bastante rápido. No lo voy a ejecutar porque no quiero que se resete. Vale, esto es súper rápido. Es que ya lo hemos roto alguna vez. Lo explota alguna vez, efectivamente. Y luego generamos el construir el índice. Estos son todos llamadas a APIs que están expuestas en el gateway. Si me vengo por aquí, por ejemplo, a esta parte de acá, me vengo aquí a nuestro al grupo de recursos donde lo tengo todo montado. ¿Vale? Podemos ver que yo tengo aquí un API y dentro de ese API tengo aquí la parte de APIs y me ha montado toda esa infraestructura como código un API de GraphRag, donde lo que tengo son toda una serie de operaciones para todo este tipo de cosas, ¿vale? Puedo obtener el estado del índice, puedo generar un nuevo proceso de índice, etcétera. Todo lo hacemos a través de un API. Y este API por debajo lo que está utilizando es GraphRag como una librería, ya no como una línea de comandos, ¿ok? Volviendo a ese ejemplo, esto lo que hace es llamar a ese endpoint de construir el índice y después lo que hacemos es chequear el estado de ese proceso, que como os digo, tarda mucho, un proceso asíncrono. Aquí ya lo tienes al 100%. Aquí ya lo tengo al 100% porque tarda un montón y pueden ver que dice que se han cumplido los 16 Ya, pasos. en la imagen que teníamos antes veíamos que teníamos los 6,25, ¿vale? Aquí ya lo hemos ejecutado, no lo vamos a ejecutar, ¿vale? Porque entonces nos quedamos sin demo, Efectivamente. ¿vale? Y creo que podemos empezar a pasar, ¿no? A ver realmente qué tipo de búsquedas hay, ¿no? En ese sentido y cómo reaccionan cada una. Y tiempos, ¿vale? Y Ya los tiempos, que eso es muy importante. la primera búsqueda que vamos a hacer es una global. De nuevo, esta es una llamada al API. Si yo me voy al API, vamos a ver que tengo una operación que es para realizar búsquedas, que no me acuerdo cómo se llamaba. Esta es la que construye el índice. Acá, Perform Global Sales Across. Tenemos un post para hacer la global y un post para hacer la local. En este ejemplo no tenemos la del drift, ¿vale? Pero de vuelta, es una llamada a un API que por debajo después llama a un post que utiliza GraphRag como librería. La global no la voy a ejecutar porque tarda mucho, pero aquí ya podéis ver una ejecución que hicimos. Tardó casi 2 minutos y medio en darnos una respuesta. Hay que contextualizar, ¿vale? Que hemos tenido días mejores, ¿vale? Es decir, que en esta Hay días que hemos logrado 45 segundos. 50, 55, que es más o menos la media. ¿Verdad? Que últimamente, en los últimos días, yo creo que están empezando a utilizarse mucho más. La gente está empezando a hacer pruebas y es verdad que el rendimiento está empezando un poco. También es cierto que yo estoy usando máquinas virtuales para desarrollo que no son tan poderosas. Ya bueno, hay que meter más hierro, CPU, cuando llegamos a la solución profesional, pero sí es cierto, ¿vale? Que tengáis un poco el contexto temporal de lo que tarda, ¿vale? Y bueno, aquí tenéis al final, como podéis ver, nos preguntamos sobre cómo realmente se trata, qué relación hay con el Hobbit y cómo se encuentra relacionada las diferentes, ¿no?, novelas. Es importante que si usan la búsqueda global no sea para una pregunta específica. O sea, yo no preguntaría en una búsqueda global quién es Frodo, ¿vale? Eso es más bien para una local. O sea, pero si yo es para un tema mucho más amplio, como, oye, ¿qué tema se trata en Señor de los Anillos? Dame un sumario de los eventos principales del Señor de los Anillos. Aquí sí, ¿vale? Tiene más sentido. Lo que decíamos, tiene mucho sentido, ¿vale? Cuando vamos a elementos científicos, ¿no? O a organizaciones científicas o de ingeniería que quieren buscar un contexto en términos de descubrimiento, en términos de reflexión. No reflexión entendida por el LM, sino realmente el poder juntar un corpus y poder hacer una reflexión sobre ese corpus, ¿vale? Entonces, aquí sí tiene mucho sentido el hacer preguntas mucho más abiertas, generalmente donde penaba El otro, el rack penaba, ¿vale? Y que vamos a tener muy buen resultado, ¿vale? Así es. Y luego nos vamos a lo que es la búsqueda local. En este caso, en la búsqueda local, sí pregunto quién es Frodo, porque me interesa ese elemento en concreto. Fíjate que en este caso la respuesta tardó 23 segundos. Sigue siendo más de lo que habitualmente estamos acostumbrados con un rack tradicional que está en torno a los 5 segundos, Pero es aceptable. pero es aceptable considerando el hecho de todo lo que está ocurriendo por debajo. Y de vuelta, que yo tengo poco hierro, ¿vale? Estoy utilizando máquinas virtuales de desarrollo. Y aquí podemos dar
que nos da una respuesta mucho más combinada sobre todo lo que podría estar ocurriendo, porque toma todos los documentos que han habido. Fijaos que tenemos incluso datos de la CPU, ¿vale? Que el tiempo que vamos dando, es decir, el número de procesamiento de microsegundos. Es decir, hay un montón de información que podemos obtener, ¿vale? Que podemos mejorar e incluso comparar, ¿vale? Dependiendo del clúster de Kubernetes que podamos montar por debajo, ¿vale? Efectivamente. Y por último, lo último que quisiera mostrar es cómo se ven estos grafos. Podemos extraer estos grafos. De momento, la librería de GraphRack solo nos permite extraerlo en un formato que se llama GraphML, que es como un HTML de grafos. Y hay algunas aplicaciones que nos lo permiten ver. Si tienen curiosidad, fíjense cómo se ve el Señor de los Anillos en un grafo. Hombre, aquí está Frodo. Sí. ¿Vale? Este es el grafo y todas sus relaciones de las 4 novelas, del Hobbit y del Señor de los Anillos. Y esto cuesta bastante, ¿vale? Pero si yo hiciera, fíjense cómo le está costando a la pobre máquina Yo no juego sin vídeo, por favor. es que es muy, muy grande realmente, ¿vale? Bueno, aquí lo perdí. Pero tengo otra aplicación que también lo muestra. Esta lo muestra más bien como un cubo, ¿vale? Y yo me puedo ir parando en los diferentes nodos y aquí puedo ver la información que me dan. Me dice, por ejemplo, Geo, es una referencia a un lugar geográfico, The Great Islands, cosas por el estilo, ¿vale? Aquí podemos ver que ha habido un evento, ¿ok? Aquí puedo ver otro evento, otra organización, quién es la flota negra, ¿vale? Todo este tipo de cosas, ¿de dónde han salido? Cuando yo me voy a la parte de el archivo de configuración que yo estoy utilizando para esto, lo tengo por aquí, hay una parte en el archivo de configuración donde nosotros le ponemos los tipos de entidades que queremos que extraiga. Y estos prompts que salen por aquí los podemos construir nosotros o podemos utilizar los que nos da por defecto la gente de Microsoft Research. Incluso modificarlos, ¿vale? Podemos modificarlos, efectivamente. ¿Ok? Y realmente poco más. O sea, con esto podemos extraer ese grafo que podemos abrir con estas aplicaciones para que podamos ver un poco cómo es el formato más visualmente de lo que se ha construido o recorrer los parques que se han fabricado. ¿Vale? Y bueno, luego un poco, pues eso, ¿cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿No? Tenemos los siguientes pasos, ¿vale? ¿O qué es lo que se espera en el mercado después de esto? Pues resulta ser de que hace un tiempo, antes de que sea la versión 1.0, se estaba hablando de un conector llamado Lazy Graph. Lazy Graph era la manera de no tener que generar el grafo en un proceso de indexación, sino generarlo cuando me dan una petición en específico. O no generar todo el grafo completo, sino culminarlo cuando ya me dan una petición. Lazy Graph ya existe, se puede utilizar, está todavía en beta y están trabajando en meterlo dentro del core de lo que va a ser esta librería. Llegará igual que GraphRag, pero ojo, mucho cuidado, ¿vale? Con hacer o proponer cualquier tema, ¿vale? Porque está, como decimos, en beta, posiblemente lo contaremos, Lo vamos a contar. pero mucho cuidado, ¿vale? Y luego hay otro tema, y es que si os dais cuenta en estos ejemplos solamente utilizamos modelos de OpenAI. De momento, la librería de GraphRag de Microsoft solo trabaja con OpenAI, así como la de Lara, no solo obviamente de la de Hebra, solo trabaja con la de Lama. LangChain sí es mucho más abierta, pero tienen el objetivo y el compromiso de que se puedan utilizar otros modelos, que podamos meter aquí Mistral, que podamos meter aquí, bueno, no metería un DeepSeek porque ese es uno de razonamiento, pero Sí es cierto, ¿vale? Que creemos que será el futuro. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Sobre todo que realmente sea un primera indexación del grafo y que luego vaya indexando dependiendo de las peticiones que realicemos, ¿vale? Y tengo muchas ganas, ¿eh? Tengo muchas ganas de que pase algo, que hay un proyectito visible, mano, ¿verdad? a empezar a jugar y sobre todo que realmente pase esa fase un poquito más beta o se vaya desentando un poco para poder que podamos jugar con ello. Así es. Así que bueno, ¿Ya está? sobre todo, muchas cosas, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Por favor, rellenar o hacernos dejar la opinión, ¿vale? En el QR que tenéis. Un QR para un formulario muy sencillo nos ayuda a mejorar, a hacer estas cosas un poco mejor. Búscanos por la parte de GitHub, ¿vale? Donde dejaremos lo que es la parte del código, no hace mucha ilusión las estrellas, así que por favor, si os gusta el contenido, ahí dejarlo. Gracias sobre todo tanto a la comunidad como a los patrocinadores, tenéis igualmente nuestras redes, ¿vale? Y en ese sentido, que si vosotros, ¿vale? Sin que consumir estos vídeos y sin realmente la comunidad, las empresas nos permitan toda esta parte, no sería posible. Así que muchísimas gracias a Guarandí Gatec, a Tenerife Dev, a los patrocinadores y hasta luego, chicos. Chao. Adiós.